renal crónica y en general no tienen un buen entrenamiento suficiente en nefrología para hacerse cargo de estos pacientes. Y por otro lado, a los nefrólogos, por esa misma razón, nos llueven o aumentan las interconsultas por ancianos con filtrado glomerular bajo y esta presunta enfermedad renal crónica, y en general el nefrólogo no tiene un entrenamiento suficiente de geriatría. Estos son algunos ejemplos, para ponerlos más relevantes a mi criterio, de cuáles son las diferencias del adulto joven con el adulto mayor. Una importante, que va a ser responsable de la falta de trabajos randomizados y controlados, importantes como para poder hacer medicina basada en evidencia en este grupo etario, es la alta heterogeneidad poblacional. Esto es debido a las comorbilidades. Las comorbilidades hacen que los adultos mayores sean muy diferentes entre sí. En geriatría se dice que no hay una vejez, sino muchas vejeces. Esto nos va a obligar a personalizar los tratamientos, habida cuenta que es un problema debido a que también escasean los médicos especializados en geriatría. En estos pacientes, en este grupo etario, hay que tener en cuenta que la calidad de vida está siempre antes que disminuir la mortalidad. Eso lleva a jerarquizar en los pacientes renales crónicos el tratamiento conservador y el paliativo. También hay que tener en cuenta que lo más importante es la edad biológica que la edad de calendario. El uso de herramientas de evaluación como el índice de Charlson y de fragilidad va a ser importante para decidir conductas. Y derivado de las comorbilidades muy prevalentes en este grupo etario, vamos a tener muy frecuentemente pacientes con polifarmacia, 4 o 5 medicamentos en adelante se denomina polifarmacia. Y en realidad vamos a tener con frecuencia pacientes que tienen 7, 8, 9 o 10 o más medicamentos, con lo cual va a ser importante que el nefrólogo aprenda la importancia de la desprescripción de medicamentos. En este sentido, menos es más. Y además, difícilmente uno puede hacer curar enfermedades. Este tipo de enfermedades crónicas, que son las comorbilidades del adulto mayor, va a hacer que sea muy importante en el adulto mayor preservar funciones. Preservar funciones es fomentar la salud en el adulto mayor. El adulto mayor pierde generalmente funciones cognitivas, visuales, auditivas, funcionales, de movimiento, y también pierde filtrado glomerular. Aquí podemos ver cuál es el filtrado glomerular normal, entre comillas, en un adulto mayor. Desde hace mucho tiempo ya se sabe y se ha demostrado que a medida que avanza la edad, el promedio de los pacientes tienen cada vez menor filtrado glomerular. Habíamos visto que después de los 30 años disminuye en promedio 8 mililitros cada 10 años. Esta encuesta nacional de salud realizada en Estados Unidos muestra claramente cómo disminuye el filtrado glomerular a través de la edad. Pero sin embargo, el filtrado glomerular normal tiene amplias variaciones que dependen de la etnia, del sexo, del tamaño corporal y de la edad. Todas estas cuestiones que pueden hacer cambiar y variar el filtrado glomerular tienen que ver con los problemas metodológicos del biomarcador que usamos, que es la creatinina. Este es un estudio denominado Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore, que es un clásico, donde uno puede ver
que no todos los adultos mayores disminuyen su filtrado glomerular. Ese dato de 8 mililitros cada 10 años a partir de los 30 años es un promedio, por lo cual podemos ver aquí que hay tres grupos. Un grupo principal que sí respeta ese promedio, pero hay otro grupo que tiene una progresión de la enfermedad renal crónica mayor, más rápida, y otro donde uno puede ver que la progresión es muy lenta, son los no progresadores, y que llevan a veces décadas disminuyendo lentamente el filtrado glomerular. Ahora, ¿cuál es el sustrato biológico de estas diferencias en la progresión? Como entre paréntesis, podemos decir cuáles son los cambios morfológicos en el riñón senil que no siempre se correlacionan bien con los cambios funcionales. El filtrado glomerular en general, uno puede decir que está disminuido por una glomerulosclerosis global. Volviendo a tratar de explicar por qué no todos los adultos mayores disminuyen el filtrado glomerular, uno puede ver en este estudio publicado por Denick y colaboradores que se ha hecho sobre pacientes dadores vivos de riñón, el grupo pequeño de pacientes dadores vivos de riñón para trasplante, se puede ver que los que tienen entre 70 y 75 años tienen un menor número de nefronas. Y uno puede ver cómo el filtrado glomerular, si bien no es normal, está muy cerca de la normalidad. Con lo cual, uno puede determinar que el filtrado glomerular en ese número de nefronas está tratando de compensar la pérdida de unidades funcionales por glomerulosclerosis. Con lo cual, uno puede pensar que acá lo que hay es una hiperfiltración de los glomérulos remanentes. Este recurso que tiene el filtrado glomerular de hacer uso de la reserva funcional renal para tratar de compensar la pérdida de unidades funcionales hace que el paciente adulto mayor agote su reserva funcional renal. Con lo cual, si bien va a poder mantener la homeostasis del medio interno, esto pondrá límites en su capacidad para responder adecuadamente a los desafíos o a los problemas que pueden suceder, por ejemplo, deshidratación, hipoperfusión, etc. Esto se denomina homeoestenosis. Acá podemos ver cómo se produce la hipertrofia compensadora y el uso de la reserva funcional. Ahora, ¿cómo evaluamos el filtrado glomerular en un anciano? Generalmente esto tiene como una especie de historia que arranca en los primeros años del siglo pasado. Al principio se determinó como biomarcador de estimación la creatinina plasmática. Por supuesto que la creatinina tiene importantes problemas metodológicos que tienen que ver con su dependencia de la masa muscular y de su secreción tubular a medida que avanza la caída del filtrado glomerular. Por eso es una mala estimación en general, pero peor en los ancianos. Si uno adopta el clearing de creatinina como método de recolección, en el adulto mayor se va a encontrar con los problemas que significa asegurar una recolección completa o adecuada de la orina de 24 horas. Las fórmulas de estimación que empezaron desde hace también muchos años, una de las más conocidas y famosas fue la de Cockcroft y Gold. El problema es que subestima el filtrado glomerular en el anciano, como vamos a ver más adelante. Más allá de que su
su autor la hizo con creatininas que no son las que se utilizan actualmente como método analítico, que es la creatinina estandarizada. Más adelante en el tiempo, más acá, más cerca, en el 2002 se confeccionó una fórmula nueva, una ecuación que se denominó MDRD. Esta fórmula subestima menos, pero también tiene problemas metodológicos de su inicio y de su confección que vamos a ver más adelante. Luego aparece en el 2009 la seca de EPI, que es la más apropiada, y luego aparecen a partir del 2012 ecuaciones que ya utilizan la cistatina C para poder hacer una aproximación mejor del filtrado glomerular en todos los pacientes y en el anciano también. En los adultos mayores habíamos dicho que la creatinina sérica aislada es una mala forma de estimar el filtrado, porque además pensemos que recién se mueve y empieza a subir cuando cae el filtrado por debajo de 50 mililitros minuto, lo que nos deja una zona ciega de todo un trayecto de disminución del filtrado donde nadie... Bueno, agradezco al comité científico y a los organizadores del Congreso por haberme invitado a participar de este nuevo Congreso Latinoamericano para presentar las controversias en la estimación del filtrado glomerular en el adulto mayor en el contexto del riñón senil. Y damos la bienvenida a todos aquellos que estén mirando o escuchando. En los próximos minutos vamos a ver cuáles son las relaciones entre el envejecimiento y el riñón, cuáles son los cambios que se producen en el riñón senil, cómo puedo evaluar el filtrado glomerular e interpretarlo, y después hacemos un resumen de todas las sugerencias. Para iniciar esta disertación, me pareció importante empezar teniendo en cuenta uno de los conceptos que debemos puntualizar para comenzar, que es el cuadro de situación de Latinoamérica en relación con el envejecimiento poblacional mundial, que se vive en las últimas décadas derivado del aumento de la expectativa de vida y que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Debido al aumento de la expectativa de vida, que es un éxito sanitario, si bien se produce en todo el mundo, es destacado el hecho de que hacia el 2050 las proyecciones demográficas nos dicen, nos advierten que el 80% de los adultos mayores van a vivir en los países no desarrollados, con la escasez de recursos que todos sabemos que tenemos. En este excelente resumen de todos los cambios que se producen en el riñón senil, sobre todo los funcionales, podemos ver, como dice el doctor Musso en esta publicación, cuáles son los más notables cambios estructurales y funcionales del riñón en el anciano. Como aquí se ve, el primero de ellos es la hipofiltración glomerular. Después de los 30 años de edad, cae en promedio aproximadamente 8 puntos del filtrado glomerular cada 10 años. La caída de este filtrado glomerular que se produce con la edad es el defecto funcional más importante, pero podemos ver que no es el único. Existen importantes y clásicos cambios funcionales tubulares y vasculares que tienen gran relevancia clínica en los pacientes adultos mayores. En este mapa mundial de zonas frías y calientes que refleja la distribución desigual de la carga que produce la enfermedad renal crónica a nivel poblacional, se puede ver que en Latinoamérica la prevalencia es alta, prácticamente en la mayoría de los países. Esto pone de relevancia el hecho de que existe un déficit de especialistas en nefrología que obliga a los médicos generalistas, geriatras,
y los médicos que realizan atención primaria de la salud a hacerse cargo de por lo menos de los primeros estadios de la insuficiencia o de la enfermedad renal crónica. Habida cuenta de la escasez de nefrólogos, que se calcula que es un nefrólogo cada 70.000 enfermos renales crónicos en Latinoamérica. Uno puede ver que si bien en la población general se calcula que hay el 10% de enfermos renales crónicos con algún grado de enfermedad renal crónica, este porcentaje aumenta en los pacientes, en las personas mayores de 65 años, a 25 o al 30%. Así entonces nos encontramos con las primeras dificultades o controversias en relación con el manejo del filtrado glomerular disminuido en el adulto mayor. Por un lado están los médicos generalistas o geriatras que ven a las personas mayores de 65 años y que se van a encontrar con un gran número de ellos con un filtrado glomerular bajo y que presentan entonces una presunta enfermedad renal crónica y en general no tienen un buen entrenamiento suficiente en nefrología para hacerse cargo de estos pacientes. Y por otro lado, a los nefrólogos, por esa misma razón, nos llueven o aumentan las interconsultas por ancianos con filtrado glomerular bajo y esta presunta enfermedad renal crónica, y en general el nefrólogo no tiene un entrenamiento suficiente de geriatría. Estos son algunos ejemplos, para ponerlos más relevantes a mi criterio, de cuáles son las diferencias del adulto joven con el adulto mayor. Una importante que va a ser responsable de la falta de trabajos randomizados y controlados, importantes como para poder hacer medicina basada en evidencia en este grupo etario, es la alta heterogeneidad poblacional. Esto es debido a las comorbilidades. Las comorbilidades hacen que los adultos mayores sean muy diferentes entre sí. En geriatría se dice que no hay una vejez, sino muchas vejeces. Esto nos va a obligar a personalizar los tratamientos, habida cuenta que es un problema debido a que también escasean los médicos especializados en geriatría. En estos pacientes, en este grupo etario, hay que tener en cuenta que la calidad de vida está siempre antes que disminuir la mortalidad. Eso lleva a jerarquizar en los pacientes renales crónicos el tratamiento conservador y el paliativo. También hay que tener en cuenta que lo más importante es la edad biológica que la edad de calendario. El uso de herramientas de evaluación como el índice de Charlson y de fragilidad va a ser importante para decidir conductas. Y derivado de las comorbilidades muy prevalentes en este grupo etario, vamos a tener muy frecuentemente pacientes con polifarmacia, 4 o 5 medicamentos en adelante se denomina polifarmacia. Y en realidad vamos a tener con frecuencia pacientes que tienen 7, 8, 9 o 10 o más medicamentos. Con lo cual, va a ser importante que el nefrólogo aprenda la importancia de la desprescripción de medicamentos. En este sentido, menos es más. Y además, difícilmente uno puede hacer curar enfermedades. Este tipo de enfermedades crónicas que son las comorbilidades del adulto mayor, va a hacer que sea muy importante en el adulto mayor preservar funciones. Preservar funciones es fomentar la salud en el adulto mayor. El adulto mayor pierde generalmente funciones cognitivas, visuales, auditivas, funcionales, de movimiento, y también pierde filtrado glomerular. Aquí podemos ver cuál es el filtrado glomerular normal
entre comillas, en un adulto mayor. Desde hace mucho tiempo ya se sabe y se ha demostrado que a medida que avanza la edad, el promedio de los pacientes tienen cada vez menor filtrado glomerular. Habíamos visto que después de los 30 años disminuye en promedio 8 mililitros cada 10 años. Esta encuesta nacional de salud realizada en Estados Unidos muestra claramente cómo disminuye el filtrado glomerular a través de la edad. Pero sin embargo, el filtrado glomerular normal tiene amplias variaciones que dependen de la etnia, del sexo, del tamaño corporal y de la edad. Todas estas cuestiones que pueden hacer cambiar y variar el filtrado glomerular tienen que ver con los problemas metodológicos del biomarcador que usamos, que es la creatinina. Este es un estudio denominado Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore, que es un clásico, donde uno puede ver que no todos los adultos mayores disminuyen su filtrado glomerular. Ese dato de 8 mililitros cada 10 años a partir de los 30 años es un promedio, por lo cual podemos ver aquí que hay tres grupos. Un grupo principal que sí respeta ese promedio, pero hay otro grupo que tiene una progresión de la enfermedad renal crónica mayor, más rápida, y otro donde uno puede ver que la progresión es muy lenta, son los no progresadores, y que llevan a veces décadas disminuyendo lentamente el filtrado glomerular. Ahora, ¿cuál es el sustrato biológico de estas diferencias en la progresión? Como entre paréntesis, podemos decir cuáles son los cambios morfológicos en el riñón senil que no siempre se correlacionan bien con los cambios funcionales. El filtrado glomerular en general, uno puede decir que está disminuido por una glomerulosclerosis global. Volviendo a tratar de explicar por qué no todos los adultos mayores disminuyen el filtrado glomerular, uno puede ver en este estudio publicado por Denick y colaboradores que se ha hecho sobre pacientes dadores vivos del riñón, el grupo pequeño de pacientes dadores vivos de riñón para trasplante, se puede ver que los que tienen entre 70 y 75 años tienen un menor número de nefronas. Y uno puede ver cómo el filtrado glomerular, si bien no es normal, está muy cerca de la normalidad. Con lo cual, uno puede determinar que el filtrado glomerular en ese número de nefronas está tratando de compensar la pérdida de unidades funcionales por glomerulosclerosis. Con lo cual, uno puede pensar que acá lo que hay es una hiperfiltración de los glomérulos remanentes. Este recurso que tiene el filtrado glomerular de hacer uso de la reserva funcional renal para tratar de compensar la pérdida de unidades funcionales hace que el paciente adulto mayor agote su reserva funcional renal. Con lo cual, si bien va a poder mantener la homeostasis del medio interno, esto pondrá límites en su capacidad para responder adecuadamente a los desafíos o a los problemas que pueden suceder, por ejemplo, deshidratación, hipoperfusión, etc. Esto se denomina homeoestenosis. Acá podemos ver cómo se produce la hipertrofia compensadora y el uso de la reserva funcional. Ahora, ¿cómo evaluamos el filtrado glomerular en un anciano? Generalmente esto tiene como una especie de historia que arranca en los primeros años del siglo pasado.
Al principio se determinó como biomarcador de estimación la creatinina plasmática. Por supuesto que la creatinina tiene importantes problemas metodológicos que tienen que ver con su dependencia de la masa muscular y de su secreción tubular a medida que avanza la caída del filtrado glomerular. Por eso es una mala estimación en general, pero peor en los ancianos. Si uno adopta el clearing de creatinina como método de recolección, en el adulto mayor se va a encontrar con los problemas que significa asegurar una recolección completa o adecuada de la orina de 24 horas. Las fórmulas de estimación que empezaron desde hace también muchos años, una de las más conocidas y famosas fue la de Cockcroft y Gold. El problema es que subestima el filtrado glomerular en el anciano, como vamos a ver más adelante. Más allá de que su autor la hizo con creatininas que no son las que se utilizan actualmente como método analítico, que es la creatinina estandarizada. Más adelante en el tiempo, más acá, más cerca, en el 2002 se confeccionó una fórmula nueva, una ecuación que se denominó MDRD. Esta fórmula subestima menos, pero también tiene problemas metodológicos de su inicio y de su confección que vamos a ver más adelante. Luego aparece en el 2009 la seca de EPI, que es la más apropiada, y luego aparecen a partir del 2012 ecuaciones que ya utilizan la cistatina C para poder hacer una aproximación mejor del filtrado glomerular en todos los pacientes y en el anciano también. En los adultos mayores habíamos dicho que la creatinina sérica aislada es una mala forma de estimar el filtrado, porque además pensemos que recién se mueve y empieza a subir cuando cae el filtrado por debajo de 50 mililitros minuto, lo que nos deja una zona ciega de todo un trayecto de disminución del filtrado donde nadie lo toma en cuenta. Esto también está relacionado con que la creatinina tiene una altísima relación con la masa muscular y el metabolismo del músculo. En el anciano normal existe la sarcopenia fisiológica senil. Esto va a disminuir la producción de creatinina. Entonces, la fórmula de Cockcroft y Gold, que se basaba en el peso y en la edad, el problema uno puede empezar a vislumbrar que, por ejemplo, el paciente de la izquierda, que es visualmente seguramente más pesado que el de la derecha, sin embargo tiene una masa muscular disminuida en comparación con el de la derecha, con lo cual el tema del peso que se toma en cuenta en la fórmula de Cockcroft y Gold, que en aquellos años cuando fue confeccionada la fórmula era muy relacionado el aumento de peso con el aumento de la masa muscular. Eso no sucede hoy en día, donde el aumento de peso también tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Una de las formas más importantes para determinar si la recolección es adecuada es fórmulas antiguas, que hay otras, pero esta es muy sencilla, donde uno puede hacer una determinación de la creatininuria de 24 horas y compararla con esta ecuación de Walser, esta fórmula de Walser. Si está muy alejado el resultado de la creatininuria en nuestro paciente de la fórmula de Walser, por ejemplo, un 25% menos para abajo, uno puede pensar que la
recolección de la orina de 24 horas no ha sido completa. A través del tiempo han empezado a aparecer fórmulas nuevas en los últimos años que tienen que ver con la necesidad de hacer fórmulas que se adecúen a las diversas poblaciones. Las más importantes que han aparecido son esta, que es la BIS, la Berlin Initiative Study, la FAS, Full Age Spectrum y otras. Vamos a ver este estudio que nos va a mostrar cómo las tres más usadas, que son las Cockcroft-Gault, la MDRD y la CKD-EPI, cómo es la performance comparativa entre ellas. En este estudio realizado en adultos mayores, que son estudiados con un filtrado glomerular medido a través de radioisótopos, si uno coloca en la línea 0 el filtrado glomerular medido y hace una comparación con barras, cuánto se aleja de ese filtrado medido usando creatininas y haciendo el filtrado estimado por las diferentes fórmulas, uno puede ver cómo en las barras negras que pertenecen a las estimaciones por la de creatinina por Cockcroft-Gault, a medida que avanza en la edad, se aleja cada vez más del filtrado glomerular medido. Y eso no sucede con las otras dos ecuaciones, la MDRD y la CKD-EPI. Y entre ellas uno puede ver la CKD-EPI, que es la barra gris, tiene un poco mejor de performance y no se aleja tanto como la MDRD del filtrado glomerular medido. La causa de que la fórmula MDRD tenga poca performance en algunos pacientes, sobre todo en los que tienen mayor edad y filtrados glomerulares cercanos a la normalidad, es en la fórmula desarrollada en el trabajo que se denominó Modification of Diet in Renal Disease Study. Este trabajo tenía como criterio de exclusión a los pacientes mayores de 70 años. Además, todos los pacientes que participaban del estudio eran renales crónicos. No había ningún paciente que fuera con función renal normal. Como la creatinina estandarizada que se usó para después reprogramar la fórmula MDRD en el 2007, seguía subestimando el filtrado glomerular, el mismo grupo publica en 2009 la fórmula CKD-EPI. Esta fórmula se hizo con un cohorte más amplio y con mejor función renal, por lo cual eso implica su mejor performance a valores más altos. Esto hace que esta fórmula se proponga en reemplazo de la MDRD. De las fórmulas nuevas, en adultos mayores, a mí me parece importante destacar esta, que es que tiene que ver con el estudio de iniciativa de Berlín, porque se hizo especialmente para adultos mayores. Se utilizaron 610 pacientes mayores de 70 años. En este estudio se describieron dos ecuaciones, la BIS-1, que es a base de creatinina sola, y la BIS-2, que es a base de creatinina y cistatina C. Como última herramienta para poder utilizar como especie de maletín para trabajar con los adultos mayores, me interesa destacar esta fórmula de Keller olvidada, hecha en 1987, que es muy sencilla y que es 130 menos edad. Con esa simple resta uno puede saber cuál sería la reducción esperada del filtrado glomerular secundaria a envejecimiento normal en personas mayores sanas.
Es decir, una persona de 80 años suele tener como envejecimiento normal hasta 50 mililitros por minuto de filtrado glomerular. Si tiene menos, uno puede pensar que se trata de una enfermedad renal crónica establecida. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que vimos hasta aquí. Se debe tener precaución al extrapolar el uso de guías y recomendaciones que son desarrolladas por adultos jóvenes y no se pueden utilizar muy bien en los adultos mayores. En el caso de realizar cleanings de creatinina, puede ser útil utilizar la fórmula de Walser para poder determinar la recolección adecuada de la orina de 24 horas. La fórmula de Cockcroft-Hall no debería ser utilizada en mayores de 70 años. La ecuación seca de EPI es particularmente atractiva en el anciano porque se comporta mejor que la MDRD con creatininas bajas, como en esta población, pero requiere el uso de creatinina estandarizada. Si no se tiene la creatinina estandarizada, se debería utilizar la fórmula MDRD. Puede ser útil la fórmula de Keller, como vimos, para considerar cuál sería el filtrado glomerular normal según la edad. Si bien no hay evidencia suficiente que demuestre la superioridad de las nuevas fórmulas sobre la seca de EPI, la ecuación BIS parece muy adecuada. Continúa siendo particularmente difícil estimar el filtrado glomerular en el adulto mayor frágil, con masas musculares muy reducidas, para lo cual se sigue prefiriendo un cleanse de creatinina si no se cuenta con cistatina, para la ecuación mixta seca de EPI, creatinina, cistatina, o directamente recurrir al filtrado glomerular medido. El uso de ecuaciones con cistatina C puede ser de utilidad si está disponible, porque compensan el sesgo de la creatinina del adulto mayor sarcopénico, porque tienen una independencia de la masa muscular. No olvidemos que la cistatina C se produce en todas las células nucleares, no solamente en el músculo. Si bien la hipofiltración renal es prevalente en el adulto mayor, existen varios cambios funcionales que se producen con claras implicancias en la salud, como vimos, lo cual hace al riñón senil una posible entidad especial de enfermedad renal crónica con fenotipo propio. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la presentación albuminemia como factor predictor en la enfermedad renal crónica en el adulto mayor. Balance entre malnutrición y progresión por Vicente Sánchez Polo de Guatemala. Estimados amigos de nuestra gran Latinoamérica, qué alegría poderlos saludar en este SLAM 2021, en el cual podemos reunirnos para tocar temas académicos del interés para mejorar la atención de nuestros pacientes. Soy el doctor Vicente Sánchez Polo, un saludo desde Guatemala, y vamos a hablar sobre la albuminemia como factor predictor de la enfermedad renal crónica en el adulto mayor, un balance entre la malnutrición y la progresión. No tengo ningún conflicto de interés, pero sí muchos intereses sin conflicto, y como muchos de ustedes he sido un grupo de amigos dedicar mi vida a batallar contra la enfermedad renal crónica. Estamos formando residentes acá en Guatemala, trabajamos en algunos comités en la SLAM, también participamos en el CEMCAM, donde estudiamos la nefropatía mesoamericana, y participamos en un programa de clínicas hermanas con la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, a través de la Sociedad Internacional de Nefrología. Todos sabemos que el COVID-19 ha venido a provocar prácticamente una catástrofe, pero el tsunami de la enfermedad crónica cardiovascular renal es lo que esperamos pronto, y es interesante que nosotros estemos preparados para poder atender a los pacientes que seguramente están ya llegando descompensados para poderlos tratar, y uno de ellos son los pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular, con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, en los siguientes minutos vamos a hablar acerca de la malnutrición en la enfermedad renal crónica, la albúmina como marcador nutricional en la enfermedad renal crónica y la albuminuria como un nuevo marcador de discapacidad funcional en el adulto mayor.
La prevalencia de la malnutrición en los enfermos renales es alta según el estudio, según el estadio de la enfermedad, según la terapia de diálisis y también según el sitio. Pero se considera que entre 18 a 75% de sujetos en hemodiálisis están desnutridos, un 37.7% de pacientes en diálisis peritoneal, y en prediálisis, aquellos que no están en ninguna terapia, hasta un 41% pueden tener algún grado de malnutrición, y la malnutrición está presente. Es obvio porque la enfermedad renal crónica no es un estado inerte pasivo, es un estado muy activo, es un estado inflamatorio, particularmente la uremia, señores, es inflamación, y esa inflamación estimula la progresión de la enfermedad renal crónica. Esa progresión genera acidosis, genera anorexia, disminución de la ingesta, altera el catabolismo, y hay dos caminos importantes. Primero, el camino de la lipólisis, con una producción de ácidos grasos libres, aumenta la resistencia a la insulina, pero también ese aumento en el catabolismo genera sustancias proinflamatorias que generan mucha más inflamación, y ese es el círculo vicioso de la enfermedad crónica asociado a la inflamación como causa de la malnutrición. De manera que hay una paradoja muy interesante, y ese estudio lo demuestra, el estudio del doctor Skiventel, en donde es un estudio multicéntrico de casi 6,000 pacientes, 312 centros de 15 países de Europa, en donde los divide según grado de inflamación y ve la relación entre el índice de masa corporal y la mortalidad en esos pacientes. Y en estos dos grupos de pacientes, inflamados y no inflamados, que sigue por 3 meses, ellos definen inflamación como un PCR mayor o igual a 10 miligramos por litro y una albúmina sérica menor o igual a 3.5 gramos por decilitro. Y vean ustedes cómo el estado nutricional en geriatría, que es lo que nos interesa, se cataloga en estos 5 cuartiles, y vean ustedes cómo a mayor índice de masa corporal, mayor es el cuartil, pero lo divide por cuartil y por estado de inflamación. Y cuando se ven los resultados, vean ustedes lo interesante en cuanto a la sobrevivencia, al seguimiento de los años. Las líneas continuas básicamente nos habla del índice de masa corporal, y las líneas punteadas en aquellos que están inflamados. Pero vean ustedes que los pacientes con mayor índice de masa corporal, que no están inflamados, pero también los que están inflamados, tienen un efecto protector comparado con aquellos que tienen un menor índice de masa corporal y que más inflamados están. Por lo tanto, los pacientes peor nutridos, más inflamados, tienen un estado de supervivencia menor que aquellos, digámoslo así, obesos, lo cual quiere decir la paradoja de la obesidad, porque los pacientes obesos no necesariamente quiere decir que estén bien, mejor nutridos, pero tienen un efecto protector en este caso. Y vean ustedes cómo a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta el músculo esqueleto, aumenta el tejido visceral subcutáneo, adiposo e intramuscular, a medida que vamos viendo acá en esta diapositiva que aumenta el índice de masa corporal. Por lo tanto, el primer elemento es que obesidad no significa una buena nutrición. Y la pregunta es la albúmina un marcador nutricional adecuado en la enfermedad renal crónica? Pues realmente en este análisis publicado recientemente en JASN, ellos analizan que la albúmina básicamente se estimula, y cuando hay una disminución de la función renal asociado a comorbilidades, dieta, medicamentos, constipación, la albúmina disminuye su digestión, disminuye su absorción, sobre todo cuando hay edema, disminuye la motilidad intestinal, y eso también genera una disminución en la absorción de la albúmina. Se afecta básicamente el intestino, generando productos como el pecresol y los inolfosfatos, que son básicamente productos que son toxinas urémicas. Esas toxinas urémicas favorecen la inflamación a nivel de la citoquina, y por lo tanto hay mayor afecto en la función renal. Es interesantísimo cómo la albúmina tiene un efecto directo, pero sobre todo como marcador inflamatorio, y ese es el punto al cual queremos llegar en esta ocasión. No es tanto un marcador de índice nutricional, como vamos a ver más adelante, sino que es más que todo un marcador inflamatorio. Y en ese trabajo que les estoy comentando ahorita, la albúmina como marcador nutricional de enfermedad renal, la tesis es que los pacientes con albuminemia no están malnutridos, y los individuos con malnutrición rara vez presentan hipoalbuminemia, salvo el grado del Kwashiorkor. En ese estudio publicado en JASN, consideran los autores que hay un razonamiento para considerar a la albúmina como un marcador
marcador de inflamación y no un marcador nutricional. Que la albuminemia ofrece la oportunidad de mejorar el estado del paciente identificando y tratando la causa básica. Entonces, cuando nosotros medimos la albúmina, proponen ellos y dicen, se mide la albúmina está bajo, tenemos que ver si le estamos dando una dieta muy baja en proteínas. Si es así, puede ser que la albuminemia sea por malnutrición, pero por mala ingesta de proteína. Se debe iniciar proteína, se debe mejorar la proteína. Si el paciente no mejora, persiste hipoalbuminémico, lo más probable es que el paciente no sea por malnutrición, la hipoalbuminemia, sino sea por inflamación y hay que investigar otras causas. Y si el paciente corrige la albuminemia, debemos continuar con su estado de recuperación nutricional. Cuando preguntamos si la albúmina o la proalbúmina es realmente un marcador en este resumen sistemático, básicamente nos recuerdan que los niveles séricos de albúmina y prealbúmina han sido considerados como marcadores, entre comillas, de estado nutricional. En ese estudio se pretende evaluar el comportamiento durante la inanición y la inflamación. Hace un análisis de 93 estudios clínicos de 3.200 que fueron previamente revisados y la idea era evaluar si está indicado iniciar medidas de soporte nutricional cuando esos marcadores están bajos. Y vean ustedes cómo ellos demuestran en esos estudios que el índice de masa corporal, ¿verdad? Y la albúmina, recordemos que la albúmina normal es por arriba de 3.5, se mantiene normal aún teniendo índice de masa corporal adecuado. Es decir, tenemos nosotros que considerar que no hay una correlación directa, pero que la albúmina disminuye cuando ya hay estados severos de desnutrición, con realmente índices de masa corporales prácticamente por abajo de 10. Es decir, la albúmina se mantiene normal inicialmente, pero cuando el estado nutricional ya es realmente severo o el grado de inflamación es muy alto, es cuando empieza a disminuir. Similar situación sucede con la prealbúmina, es decir, a mayor estado inflamatorio, menor prealbúmina. Por lo tanto, ellos dicen que los niveles séricos de albúmina permanecen normales hasta que el grado de nutrición es grave, que la albúmina sérica no es un indicador de estado nutricional y por lo tanto no se recomienda el uso de rangos de albúmina como criterio para determinar necesidad de intervención nutricional. Tenemos mucho cuidado con eso porque, repito, la albúmina más que todo es un marcador de estado inflamatorio. Y aquí la pregunta es si los niveles bajos de albúmina se asocian a mortalidad en pacientes hospitalizados. En este otro estudio muy interesante, ellos trataron de analizar si los niveles bajos de albúmina son comunes en pacientes hospitalizados, si los niveles bajos al momento del ingreso al hospital inciden en la estancia hospitalaria y la mortalidad, si la mortalidad es significativamente mayor en pacientes que no normalizan el valor de albúmina y si el valor pronóstico predictor de la albúmina es consistente en todos los grupos de edad. Y vean ustedes cómo ellos analizan más de 30,000 pacientes hospitalizados por diferentes causas y los clasifican en 4 cuartiles, como ustedes pueden ver acá: hipoalbuminemia severa, moderada, normoalbuminemia e hiperalbuminemia. Y vean ustedes cómo la supervivencia se da menor en aquellos sujetos con menos niveles de albúmina. O sea, la hipoalbuminemia severa está relacionada en ese trabajo con mortalidad. Y vean ustedes cómo a medida que los pacientes van desarrollando menor concentración de albúmina, mayor mortalidad. A mejor concentración de albúmina, menor mortalidad, y eso tiene que ver con la albúmina con la cual el paciente ingresa al hospital. Y eso se repite en todos los grupos de edad, desde menores de 40 hasta mayores de 80, el paciente que tiene menos concentración de albúmina tiene menor supervivencia. Pero vean ustedes esto, cuando comparamos pacientes menores de 40 años con mayores de 80 años, las diferencias son dramáticas. El paciente mayor, el adulto mayor, desnutrido, hipoalbuminémico, le va peor en términos de supervivencia. Por lo tanto, es importante considerar al adulto mayor como un elemento fundamental. Pero la albúmina no es un marcador de estado nutricional. Lo que sí nos ayuda muchísimo es la albuminuria como marcador de discapacidad funcional en el adulto mayor. Y el trabajo del SCOPE es un trabajo muy interesante, es un estudio multicéntrico en muchos países, 2.121 pacientes, 7 países europeos, incluyendo Israel, todos los enfermos arriba de 75 años. Y lo que hicieron acá fue establecer la relación entre medidas antropométricas y marcadores de estado nutricional con la función renal.
Ellos trataron de analizar y establecer si la antropometría y los marcadores bioquímicos de nutrición tenían relación con la función renal. Y vean ustedes cómo cuando correlacionan el filtrado glomerular con prácticamente los marcadores de antropométricos, ¿verdad? Como peso, circunferencia del brazo, circunferencia de la cintura, de la pantorrilla, prácticamente la relación de índice de masa corporal, la misma albúmina, hubo una correlación significativa. Y esto es interesante porque cuando vemos la tasa de filtrado glomerular, vean ustedes que a menor circunferencia, en este caso la pantorrilla, hay un aumento del filtrado glomerular, pero conforme el filtrado glomerular va disminuyendo, va aumentando la circunferencia abdominal. Es decir, los pacientes conforme más obesos son, menor filtrado glomerular tienen. Y también en la relación peso y talla se ve prácticamente lo mismo. Cuando hablamos nosotros de la MNA, quiere decir, es un cuestionario de 18 preguntas para evaluar el estado de nutrición del paciente. Un índice por abajo de 17 indica desnutrición, y vean ustedes cómo a medida que el paciente se desnutre, cae la tasa de filtrado glomerular, pero la albúmina realmente se considera intacta. Es decir, la albúmina no necesariamente indica estado nutricional, pero sí nos indica estado inflamatorio de los pacientes. Entonces, lo que ellos analizan y concluyen es que en población arriba de 75 años con enfermedad renal crónica tienen hallazgos de obesidad y sobrepeso con una prevalencia muy baja de desnutrición. Son obesos, son gordos, pero muy pocos de ellos son desnutridos. Es decir, no es realmente lo mismo. En las medidas antropométricas, hubo una asociación fuerte entre la tasa de filtrado y el odds ratio de enfermedad renal crónica relacionada con el peso, con la talla y con la circunferencia abdominal y la circunferencia del brazo. Es decir, las medidas antropométricas sí se correlacionaron con el filtrado glomerular, pero que el nivel de albúmina, la evaluación nutricional, se relacionó principalmente más que malnutrición con disminución del filtrado glomerular. O sea que sí es importante que a medida que el paciente está hipovoluminémico, está más inflamado, tiene mucha mayor disminución de la tasa del filtrado glomerular. Ese otro trabajo es muy interesante porque desarrollan la relación entre albuminuria y la fragilidad que los pacientes pueden tener. Recuerden ustedes que la fragilidad es un tema que nos debe interesar mucho a los nefrólogos, particularmente porque los pacientes de edad avanzada van desarrollando este fenómeno. Y ese estudio analizaron 1,441 pacientes entre 50 y 90 años y se estableció la fragilidad en base a este método del Frailty Phenotype, y se estratificaron los pacientes según el índice de excreción urinaria de albúmina en 4 cuartiles. A medida que ellos se iban perdiendo más albuminuria, se trató de establecer si a medida que aumenta la albuminuria hay correlación entre edad, índice de masa corporal, hipertensión, diabetes, presión sistólica, glucosa, PCR y parámetros clínicos de fragilidad. Y vean ustedes cómo aquí tenemos en una columna los no frágiles, aquí los prefrágiles o sí frágiles, y vean ustedes como una correlación perfectamente bien establecida en los pacientes prefrágiles y frágiles en edad, en hipertensión, en tasa de filtrado, en homocisteína o inflamación, en factor inducible de la insulina y también en la excreción urinaria de albúmina. O sea, aquellos pacientes que tenían realmente una fragilidad, nosotros vamos a ver que tenían mucho mayores factores de riesgo. Y nótese acá, cómo a medida que el paciente se torna más frágil, pierde más proteína. La albuminuria pareciera que está relacionado al paciente con fragilidad y prefragilidad, como lo vemos en ese trabajo. Y vean ustedes una vez más cómo se correlaciona en los diferentes cuartiles. Aquí tenemos a menor proteinuria, mayor proteinuria. El paciente con mayor proteinuria tiene mucha más relación en los diferentes cuartiles, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? El índice de masa corporal, la hipertensión, la presión arterial sistólica, la intolerancia a la glucosa y sobre todo la filtración glomerular. Es importante entonces que a mayor albuminuria le va a ir peor al adulto mayor, y cuando hablamos de fragilidad, en decaimiento o lentitud, en prevalencia de la debilidad o en índice de la fragilidad y prefragilidad, a mayor albuminuria desarrollan mayor
fragilidad los pacientes, y lo mismo se logra ver a nivel de los cuartiles en toda la sintomatología, repito, como la fragilidad, el decaimiento y el score de la fragilidad. Por lo tanto, entre albuminuria y fragilidad, se demostró que hay un grado muy bajo de albuminuria, es asociado a fragilidad en ancianos, que la albuminuria puede ser un marcador novedoso de fragilidad y que esto puede permitir ajustar el estilo de vida y medicamentos en esta población, particularmente en aquellos que tengan riesgo cardiovascular asociado. El estudio SPRINT, en un subanálisis, recomienda revisar la albuminuria, sobre todo en pacientes ancianos, porque puede ser un marcador novel de riesgo de albuminuria en los pacientes. Y para terminar, en este estudio que me pareció interesante, es la prevalencia de albuminuria y función renal disminuida en pacientes ancianos. Es la iniciativa de Berlín, es una enorme base de datos en donde ellos evalúan la tasa de función renal y la albuminuria y la relación entre factores de riesgo cardiovasculares, así como la tasa de filtración glomerular, y compara valores promedio en diferentes ecuaciones. Y miren ustedes cómo la creatinina, grupos de edad, se va aumentando, la cistatina, que es una medición de la función renal, y la albuminuria van aumentando a medida que la edad aumenta. Hay una correlación directa entre función renal y albuminuria en esos pacientes, y vean ustedes cómo acá, cuando nosotros analizamos las comorbilidades y riesgo cardiovascular contra la tasa de filtración glomerular, para la edad, para diabetes, para infarto, para enfermedad cardiovascular, para anemia, para hipertensión sistólica y para hipertensión diastólica, hay una correlación directa. Y cuando analizamos enfermedad cardiovascular y comorbilidades con es que son un área de albúmina, lo mismo, hay una correlación muy directa en población anciana particularmente. En resumen, entonces, mis queridos amigos, la uremia es un estado inflamatorio que favorece la malnutrición. La medición de albúmina sérica no parece ser un buen marcador del estado nutricional de los pacientes, pero sí es un marcador predictor de inflamación y de mal pronóstico. La albuminuria es un nuevo marcador de discapacidad en el adulto mayor, y la albuminuria se correlaciona con progresión del daño renal independientemente de la edad de la persona. Les agradezco mucho, les presento al grupo de nefrología acá de Guatemala. Reciban ustedes un saludo muy especial, y por su atención entonces, muchas gracias. A continuación, toma de decisiones en el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada en el adulto mayor, diálisis o tratamiento conservador, por Carlos Alberto Bonelli de Argentina. Buen día, quería agradecer a las autoridades del SLAM por esta invitación. Nosotros sabemos que en el año 2013 Japón era el único país en el mundo con más del 30% de su población mayor de 60 años. Pero para el 2050 habrá 64 países con una población de 60 años que supere ese 30%. Esto va a ocurrir en los países en vías de desarrollo, como la China, Brasil y la India, que incluye nuestra región. En los próximos 20-25 años vamos a alcanzar el 20% de la población superior a los 60 años. O sea, lo que le llevó a Francia, a Inglaterra 150 años, a esta región le va a llevar 25 años, lo que es un importante desafío porque va a haber escasos recursos y el crecimiento va a ser muy rápido. El aumento en la expectativa de vida en los países industrializados ha aumentado entre 10 y 15 años. El tema es cómo vivimos esos últimos 10 o 15 años que están llenos de discapacidades y de comorbilidades. Muchas de ellas incluyen la insuficiencia renal que afectan la calidad de vida. Si nosotros vemos el crecimiento, la tasa de crecimiento de los pacientes que padecen insuficiencia renal mayores de 65 a 75 años, es la tasa que más crece con respecto a los otros grupos etarios. Si tomamos la calidad de vida como el componente que determina la OMS, vemos que tiene 4 componentes, uno físico, uno psicológico, uno social, y lo que nos atañe hoy para esta charla es el componente terapéutico, cómo el impacto de la terapia puede afectar nuestra calidad de vida. Este es un cuadro muy didáctico en el cual tenemos una unidad ERCA que cuando el paciente es ingresado con insuficiencia renal grado 3-4, al llegar a las 5 se ofrece un menú de posibilidades terapéuticas. Una de ellas es el trasplante renal anticipado, que funciona muy bien en nuestro país porque son riñones límites que no se le ofrece a la población más joven y es un trasplante all to all.
Después tenemos las hemodiálisis, y con respecto a la hemodiálisis es la diálisis incremental, la que es fundamental mantener un volumen urinario adecuado, proceso del seguimiento de las unidades ERCA, lo cual dializar a un paciente 1 o 2 veces por semana va a mejorar mucho su calidad de vida. Por supuesto, después tenemos la diálisis peritoneal y el tratamiento conservador, que puede ser muy útil para este tipo de patologías. Nosotros tenemos que tener una estrategia para abordar la insuficiencia renal grado 5. La primera pregunta que nos debemos hacer es si debe haber un equipo especial para este fin. Evidentemente las unidades ERCA, con el tiempo de seguimiento de muchos meses o tal vez de varios años, nos pueden decidir, de acuerdo a las comorbilidades y a la fragilidad de estos pacientes, cuál es el mejor tratamiento para ofrecer a este grupo etario. Y finalmente, si es decisión del paciente o de la familia asumirlo. Acá vemos un cuadro en el cual está la expectativa de vida, que no dice la expectativa de vida por arriba de los 70 años con respecto a la población que está en diálisis. Vemos que no es muy distinta, ya que nosotros sabemos que 2 de cada estos 3 pacientes van a fallecer antes de ingresar antes del tratamiento dialítico, producto de sus comorbilidades. Y si acá sí tenemos las curvas de tratamientos de insuficiencia renal que deben ser dializados, vemos que es superior al tratamiento de las al ingresar al paciente al tratamiento conservador. En los pacientes añosos, el 25% de los mayores de 85 años reportaron que desean hacer este tratamiento conservador, pero evidentemente la sobrevida del tratamiento dialítico sobre el tratamiento conservador es superior. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros adosamos a este tratamiento dialítico las comorbilidades? Vemos que el tratamiento dialítico apenas puede superar el tratamiento conservador, o sea que no sería una ventaja muy significativa. Acá vemos la esperanza de vida de aquellos pacientes que inician el tratamiento dialítico. Nosotros habitualmente nos ocupamos de los mayores de 75 años. Y acá vemos como en la línea celestita están los pacientes que son vulnerables, los que son saludables, los que son vulnerables y los que son muy frágiles en líneas verdes. Y vemos que los que están en la línea verde difícilmente pueden superar el año de sobrevida, muy distinto que en la línea celestita, que son aquellos pacientes que pueden multiplicar por 10 o por 15 la sobrevida. ¿Cómo podemos predecir la progresión de esta insuficiencia renal? Tenemos 2 aplicaciones, uno que es la CAFRI y otra es la CKD. La CAFRI, finalizada en el año 2011, incluye los pacientes insuficiencia renal grado 3-4, fue hecha en más de 700.000 países en 30 países. En el año 14 termina la CKD, inclusive puede servir para pacientes con insuficiencia renal grado 4, fue validada en más de 2 millones de pacientes y en 40 países. Ambas pueden predecir entre 2 y 5 años la progresión de la insuficiencia renal. Una usa 4 variables, la otra usa 9 variables y tiene excelente predicción predictiva ambas. Acá vemos las variables que usa el CAFRI, que es el sexo, la edad, el filtrado glomerular, la albúmina urinaria, y si vive o no en Estados Unidos. Puede agregarse el calcio y el fósforo, que agregaría otras comunidades más. Acá tenemos la CKD-PC, que está asociada a las normas CADIGO, en el que las variables son la edad, el sexo, la edad, el filtrado glomerular, coeficiente, albúmina, creatinina, la tensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y las enfermedades vasculares. Si no realizamos ninguna de las 2 aplicaciones, podemos determinar si un paciente es de progresión lenta o progresión rápida. Nosotros sabemos que el adulto mayor de 75-80 años, la progresión de la insuficiencia renal se enlentece mucho por diversos factores fisiológicos. Entonces, tenemos que la progresión de los pacientes mayores es mucho más lenta que de los pacientes jóvenes, de 30 o 40 años. Y podemos determinar si un paciente es de crecimiento lento o de crecimiento rápido. En la primera línea punteada vemos aquellos pacientes que progresan o decaen su función renal en 2 mililitros por año, o sea que es un progresador lento. En contrapartida, los que tienen una caída más de 5 mililitros año, es un progresador rápido. Hay distintos factores asociados a la mortalidad en la insuficiencia renal grado 5, los eventos vasculares, la fragilidad, comorbilidades, la albúmina disminuida, que habla de un grado importante de desnutrición, y el aumento de la paratormona. Como predictores de mortalidad, el filtrado glomerular y la proteinuria. Quiero comentar que el filtrado glomerular pasa a ser un ítem más en el adulto mayor y no es en lo que marca el horizonte como si tuviera un paciente estuviera en la 3ª o 4ª década de la vida. Después tenemos los eventos vasculares, la comorbilidad de Charlson,
los parámetros de malnutrición detectados por la albúmina, grado de dependencia, que esta es una palabra que cada vez vamos a escuchar más porque se está geriatrizando la nefrología, y tenemos el aumento de la paratormona. Esta misma marca que es probable que haya algún trastorno del metabolismo fosfocálcico con calcificaciones metastásicas, y es muy importante en nuestro sistema cardiovascular. Esta es otra variable de pronóstico de supervivencia a 6 meses de estos pacientes mayores de 75 años, el cual incluye la pregunta sorpresa. ¿Le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses? ¿Sí o no? Después tenemos demencia, enfermedad vascular, edad y albúmina seria, y es excelente predictor para los primeros 6 meses del tratamiento de diálisis. Después, ¿cómo evaluamos al adulto mayor? Tenemos muchas tablas. Podemos tener una, podemos tener varias. Cuanto más hagamos, más predicción vamos a tener sobre su futuro y para aconsejarlo sobre el tratamiento que más le convendría para mantener su estatus de vida. Tenemos que la evaluación fragilidad por el Frail, la comorbilidad, el índice de Charlson, la funcionalidad, el índice de Battelle y Larson-Brody, que son las actividades básicas e instrumentales de la vida. Después tenemos la evaluación cognitiva, test de Pfeiffer, y tenemos prueba de ejecución y desempeño, que se usa el test de la marcha. Y vemos acá que la definición de fragilidad tiene varios tips, que son debilidad muscular, que se toma con un handgrip en la mano del miembro dominante, disminución de la velocidad de marcha, pérdida involuntaria de peso de 4 o 5 kilos al año sin una causa que los pueda explicar, la fatiga y la actividad física reducida. Ahora bien, nosotros sumando 3 de estos tips tenemos un paciente que es frágil. Si tomamos 1 o 2 es prefrágil, y si no tiene ninguna de ellas decimos que es un paciente robusto. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un síndrome de fragilidad e ingresa al plan de diálisis? Seguramente vamos a tener más hospitalizaciones. Estas hospitalizaciones son prolongadas, hay más caídas producto de la ultrafiltración y la polifarmacia, con lo cual produce las caídas y fracturas, que es la tercera causa de discapacidad del adulto mayor. Estas caídas y fracturas producen incapacidad, más hospitalización y más mortalidad. Acá vemos el test de supervivencia en un cuadro, aquellos pacientes que son no frágiles de los frágiles. Cuanto más tiempo permanezcan internados, evidentemente la sobrevida del paciente frágil es menor que la del paciente no frágil. ¿Qué pasa cuando internamos a un paciente adulto mayor y es frágil? Vemos que el joven a los 30 días pierde el 30% de la masa muscular. En el adulto mayor eso empieza a ocurrir a los 10 días. Es habitual que los pacientes que ingresan con insuficiencia renal adulto se les restrinjan las proteínas de la dieta, con lo cual el proceso de degradación comienza rápidamente a partir del tercer día. Y acá vemos la sobrevida de un paciente frágil, de un paciente no frágil. Vemos que la supervivencia del paciente no frágil supera la del frágil. Es la misma tabla que muestra, en la línea superior, el paciente frágil el paciente no frágil tiene una mejor sobrevida que el paciente frágil. El índice de Charlson. A cada comorbilidad se le otorga un puntaje, ese puntaje luego va a marcar un score, y ese score va a marcar la predicción bastante acertada de lo que puede ocurrir en los próximos meses de sobrevida. Lo único que habría que agregar a este score es que después de la 6ª década de la vida se empieza a sumar un punto por década. O sea que si hablamos de octogenario, nonagenario, probablemente este índice de Charlson habría que agregarle de entrada entre 2 y 3 puntos. Y acá vemos qué es lo que pasa con los pacientes que tienen bajas comorbilidades y altas comorbilidades. Cuando yo ingreso pacientes con bajas comorbilidades, ven que el tratamiento dialítico supera en supervivencia al tratamiento conservador. Pero si nosotros ingresamos pacientes con altas comorbilidades, vemos que prácticamente corren paralelos o simétricos, con la consecuencia muchas veces de que el tratamiento conservador es superior al tratamiento dialítico debido a las consecuencias en los fenómenos vasculares y la alta mortalidad cardiovascular que sufren en el primer semestre estos pacientes al someter a cambios hemodinámicos en un paciente con un sistema vascular rígido. Acá vemos la misma supervivencia en los pacientes que no tienen comorbilidad en tratamiento dialítico, es superior al del tratamiento conservador. Y acá vemos nuevamente, si le sumamos las comorbilidades, vemos que prácticamente no hay diferencia en la supervivencia. Lógicamente, a menor puntaje de índice de Charlson, vamos a tener una mayor sobrevida. A mayor puntaje, 6 u 8 puntos, vamos a tener una menor sobrevida.
Si nosotros adjudicamos la alta mortalidad al tema por hemodiálisis, acá vemos un grupo que fue sometido a diálisis peritoneal con pacientes con baja comorbilidad y alta comorbilidad. Los que tuvieron baja comorbilidad, otra vez el tratamiento de diálisis peritoneal fue superior al tratamiento conservador. Pero si le sumamos las comorbilidades en el mismo tratamiento, diálisis peritoneal, tratamiento conservador, vemos que prácticamente vuelven a correr simétricamente las líneas. Este es un registro francés de más de 2.500 pacientes que se usa en los pacientes adultos mayores y que tiene mucha predisposición a evaluar el funcionamiento en diálisis de los próximos meses del paciente que va a ingresar. Pero lo más llamativo es la limitación de la motilidad, que le otorga 3 puntos con respecto al resto de los puntajes. La inmovilidad en un paciente adulto es una grave discapacidad. Y aquí vemos como un paciente que tiene menos puntaje tiene mayor sobrevida que uno que tiene más puntaje. Índice de Barthel. Son las funciones habituales del día: el comer, lavarse, vestirse, el aseo personal, las deposiciones. A cada una de ellas se le otorga un puntaje. Si come sin ayuda son 10 puntos, si necesita ayuda 5 puntos y necesita una asistencia total son 0 puntos. Esto lo que va a hacer, va a dar una determinada puntuación y esto va a determinar si un paciente que se acerca a los 100 puntos es independiente de un paciente que es totalmente dependiente, cercano a los 20 puntos, que equivale a la postración. Y aquí vemos qué es lo que pasa en la tasa de supervivencia. Aquellos que tuvieron en la línea superior celeste un índice de Barthel superior a 60, con la línea inferior verdecita, que es la tabla que marca la supervivencia acotada de los pacientes que tienen menos de 60. El cuestionario de Pfeiffer es muy sencillo, son qué fecha es hoy, qué día de la semana es hoy, en qué lugar estamos, teléfono, cuántos años tiene, fecha de nacimiento. En los pacientes instruidos se acepta un error, en los pacientes menos instruidos se aceptan 2 errores por cuestionario. Después tenemos el índice de Larson y Brody, que son también las actividades básicas de la día. Usa el teléfono, hace las compras, usa los medios de transporte, maneja su medicación, atiende sus asuntos económicos, prepara su comida, hace el cuidado de la casa, limpia la ropa, y acá vemos que se le otorga una puntuación. Esta puntuación va a determinar si un paciente es autónomo o dependiente. Si se acerca a 8 puntos, es un paciente totalmente autónomo, y a medida que baje ese puntaje, hablamos de un paciente dependiente. Esta es la prueba de ejecución y desempeño, que es el test de marcha. Se calcula que más o menos se cronometra en 10 metros, y si tiene más de un segundo por cada 1.3 metros, decimos que es una prueba alterada. Después tenemos otra prueba sencilla y que es muy buena, que es la prueba de levántate, anda. Es un paciente que está sentado, que se tiene que tan solo ayudar a incorporarse con sus métodos habituales como el bastón, camina 3 metros y vuelve a la silla. Se considera que en 20 segundos más o menos lo tiene que hacer, y si da por arriba de ese puntaje, tenemos una prueba alterada. Y entonces acá vemos qué es lo que pasa cuando un paciente es independiente de cuando es dependiente. Vemos que cuando en la actividad diaria un paciente es independiente, el tratamiento dialítico es superior al tratamiento conservador. Y cuando un paciente es sumamente dependiente, vemos cómo el tratamiento dialítico prácticamente no tiene diferencias con el tratamiento conservador. La vitamina D de la sarcopenia en este grupo etario es muy importante porque produce disminución de la fuerza muscular y produce discapacidad, caídas y fracturas, que es la tercera causa de discapacidad del adulto mayor. Los niveles bajos de vitamina D y altos de paratormona se asocian con sarcopenia. Y aquí vemos qué es lo que pasa con la sarcopenia fisiológica senil en el paciente de 25 años y de 75 años. Esto es habitual en el adulto mayor y otorga una gran discapacidad. Y finalmente vemos que aquellos pacientes que no tienen sarcopenia tienen una sobrevida mucho mayor que aquellos que tienen sarcopenia. No sarcopenia, sarcopenia. La sobrevida es mayor. ¿Qué pasa cuando un paciente ingresa al plan de hemodiálisis? Bueno, hay una declinación global de todas sus funciones, hay déficit cognitivo y riesgo de caídas. Y aquí vemos en este cuadro como cuando un paciente ingresa al plan de hemodiálisis, que está marcado por esta línea, vemos cómo todas sus funciones comienzan a decaer y a su vez vemos cómo en el tiempo sigue aumentando la mortalidad. Entonces el inicio de diálisis en el paciente anciano está frecuentemente asociado con declinación funcional y la calidad de vida significativa, especialmente en los 3 primeros meses de la terapia.
Y acá vemos, en el cuadro de Curella, vemos como todas las funciones, como caminar, higienizarse, comer y demás, en el primer trimestre están todas disminuidas. En el primer trimestre, cómo disminuyen todas. Entonces el paciente, en vez de mejorar, probablemente empeore sus capacidades. Y aquí vemos en este grupo de pacientes institucionalizados como la línea celeste, a medida que comienza el tratamiento de diálisis, va aumentando su dependencia a medida que va aumentando su mortalidad. En este otro cuadro vemos a los 3, 6, 9 y 12 meses de pacientes adultos como la mortalidad va aumentando progresivamente, vemos como las capacidades, la autovalía se va disminuyendo sin disminuir prácticamente las discapacidades. Acá ve otra función importante, la cognitiva. Esto es un test que se hace 1 hora antes de empezar el tratamiento dialítico. Vemos que tiene determinado grado de nivel cognitivo. Acá vemos en los primeros 90 minutos de diálisis cómo pierde su función cognitiva, que finalmente no va a recuperar hasta 1 hora después de terminada la hemodiálisis, y finalmente la función basal es recuperada 24 a 30 horas después de haber terminado su diálisis, prácticamente cuando tiene que ingresar a la próxima diálisis, con lo cual origina una gran discapacidad. Acá vemos la mortalidad cardiovascular. Evidentemente los mayores de 75 años, por lo que anteriormente dijimos, con un sistema vascular rígido, en el primero y en el segundo trimestre tiene una mortalidad muy alta con respecto al tercero y al cuarto. Acá vemos pacientes con insuficiencia cardíaca y sin insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el tratamiento de diálisis prácticamente no tiene diferencias con el tratamiento conservador. Y aquellos que no tienen insuficiencia cardíaca, vemos como el tratamiento de diálisis es levemente superior al tratamiento conservador. Este es un grupo de pacientes que ha decidido en la línea superior hacer hemodiálisis, en lo cual, y esta es la otra curva, es los pacientes que decidieron hacer tratamiento conservador. Si hablamos de calidad de vida, este grupo sobrevivió más, pero tuvo 170 días de internación año, contra este grupo de tratamiento conservador que tuvo tan solo 20 días de internación año. Evidentemente la sobrevida es mayor, pero la calidad de vida es menor. Y por supuesto vemos, por todo lo anteriormente dicho, cómo los pacientes de 80 años no presentaron muchas ventajas con respecto al tratamiento dialítico y al tratamiento conservador cuando tienen varias comorbilidades. Es decisión del médico o del paciente o del familiar qué tipo de tratamiento hay que hacer. Esta es la primera pregunta. La familia quiere diálisis, pero por todo lo que vimos, la familia no tiene ni los conocimientos técnicos ni médicos para decir qué más le conviene al paciente para conservar su calidad de vida. Y nosotros tenemos que, como médicos, abandonar el paternalismo ante la imposición de los pacientes de solicitarnos, doctor, queremos que lo dialice, cuando sabemos que nosotros vamos a dar una indicación conformista, sabiendo que el paciente va a perder su calidad de vida. Este es un brillante trabajo que se hizo en nuestro país, lo hizo el doctor Torales y colaboradores, que fue el impacto de las condiciones de ingreso en pacientes en diálisis. Se tomó una obra social muy grande que hay en el país, se asoció a otra, más de 5 millones de pacientes, de población, que se tomó la encuesta de cuántos ingresaban al plan de hemodiálisis, y notó en los resultados que había mucha morbi-mortalidad durante el primer año de tratamiento, y llegó a la conclusión que más o menos resume lo que hemos dicho. Hay una falta de seguimiento previo, lo que habla de que en nuestras regiones no están bien desarrolladas las unidades ERCA, y él habla de una selección inadecuada de pacientes, con lo cual tenemos una morbi-mortalidad. Finalmente, las conclusiones finales es que los pacientes con insuficiencia renal grado 3-4 deberían ingresar a unidad ERCA. Es la única que nos va a permitir en el tiempo hacer las distintas evaluaciones para observar qué tratamiento o qué opción terapéutica le conviene más a ese paciente para que no pierda su calidad de vida. Los pacientes con múltiples comorbilidades, dependientes, frágiles, con cardiopatía isquémica mayores de 80 años, difícilmente se vean beneficiados con la diálisis. Tenemos que abandonar el paternalismo médico y tomar decisiones consensuadas, médico, familia, tutor del paciente. Muchos pacientes, como dijimos, mayores de 80 años deciden no dializar, y casi un 30%. Y los médicos nos deberemos preparar, inclusive es más importante en esta región, para acompañar a nuestros pacientes a la etapa final de la vida, brindándoles los recursos disponibles para asegurar un buen partir. Es una decisión consensuada que tenemos que tomar entre todo el grupo, y les agradezco su amable atención. Cerramos con la presentación Paciente geronte con enfermedad renal crónica avanzada en pandemia con COVID-19. ¿Qué hemos aprendido?
por Carlos Zúñiga de Chile. Hola, soy Carlos Zúñiga San Martín, nefrólogo chileno, integrante del Comité de Calidad de Vida y Cuidados Paliativos de ESLAM, y tengo el agrado de darle la bienvenida a esta presentación de hoy sobre el paciente geronte en la enfermedad renal crónica avanzada y lo que nos ha tocado vivir en términos de esta pandemia que ha afectado a toda la humanidad, pero en particular a nuestros pacientes también gerontes, y cómo los ha afectado. Mis conflictos de interés están ahí en este slide. Y quiero comenzar primero sobre los desafíos que significa el cuidado de los pacientes en esta pandemia. Este gráfico deja bastante claro cómo, a medida que cae el filtrado glomerular, la sobrevida de los pacientes renales crónicos va disminuyendo en forma significativa. O sea, ya el factor enfermedad renal crónica es un factor de riesgo de la enfermedad y también de la morbimortalidad. ¿Qué desafíos tienen en general los pacientes con enfermedad renal crónica en esta pandemia? En la etapa prediálisis son pacientes de alto riesgo, ya lo decía, tienen cuarentena obligatorio, tienen aislamiento, y ellos sufren el temor de la exposición en su entorno familiar, por lo tanto eso los hace estar mucho más aislados de lo habitual por miedo. Suspenden sus controles regulares, dado que están cerrados los consultorios, los hospitales, tienen limitado acceso a sus centros médicos y a los medicamentos. Y sufren también el hecho de que, especialmente en los pacientes ancianos, el bajo nivel de alfabetismo digital y el acceso a las tecnologías, porque todo se transmite a través de teléfonos, a través de WhatsApp, pero no todos los pacientes tienen la facilidad de comprender o tener el acceso a la tecnología. Los pacientes en diálisis se le agrega el hecho de que obligadamente tienen que abandonar su confinamiento, tienen que tener una cuarentena interrumpida, por lo tanto están 3 veces a la semana expuestos a un encuentro social que los pone en riesgo. Muchos de ellos usan inmunosupresores, especialmente los trasplantados. Temor a exponerse entonces en la unidad de diálisis con sus compañeros, con los pacientes. Muchos que tienen problemas con su catéter o su fístula arteriovenosa tienen dificultad porque los hospitales están cerrados, hay suspensión de los controles por otras comorbilidades, diálisis agudas están limitadas, tanto en el hospital por falta de personal o por falta de insumos, y tienen el temor de ir a los servicios de urgencia por la preocupación de que pudieran ser discriminados, por el hecho de ser enfermos renales crónicos y sobre todo ancianos, con mayor razón puedan ser postergados en dar prioridad a otros más jóvenes. En este contexto, entonces, nuestros pacientes sufren bastante y están sufriendo y siguen sufriendo a partir de esta pandemia. Además, se suma que los pacientes de edad, la enfermedad renal crónica, las comorbilidades, la fragilidad y el nivel socioeconómico, tienen 2 factores que son importantes: la inmunosenescencia, que significa todo lo que es la alteración de inmunidad adaptativa innata, la involución del timo propio de la edad, la reducción de la expresión de las clase 2, sobre los macrófagos, etc. Pero también, paralelo, tienen inmunodepresión propio de la enfermedad renal crónica, disminución de los granulocitos, función monocito-macrófago, deficiencia funcional de las células presentadoras de antígenos, reducción de la capacidad de producir anticuerpos, inmunidad celular alterada, etc. Estos 2 elementos nos hacen decir entonces que nuestro paciente, por el hecho de tener edad, ya tiene inmunosenescencia, por tener enfermedad renal crónica, tiene inmunodepresión. 2 factores biológicos que son muy determinantes en la evolución. Si nosotros vemos esta revisión que hay sobre la diálisis, los pacientes en diálisis en Estados Unidos, yo revisé para esta presentación varias recopilaciones, pero me quedo con esta que probablemente refleja la suma de todos los otros. Es un estudio que se hizo entre febrero y junio del 2020 en varias unidades de diálisis en Estados Unidos. ¿Y qué señalan ellos en su presentación? Que los predictores, los factores de riesgo que más son significativos son los que tienen que ver, por ejemplo, con las personas que viven en hogares, viven en asilos,
o están en lugares donde hay mucha cercanía y por lo tanto el riesgo sube 17 veces más de contraer el virus. El otro factor interesante es que los que se dializan en casa tienen un factor protector de 0,5 y los que se dializan en zonas rurales tienen mejor evolución, menos riesgo que aquellos que están en los centros de diálisis de la ciudad. Y con respecto ahora a la mortalidad, nosotros vemos que la edad sin duda que es un factor predictor, como vamos a ver más adelante. Pero quiero detenerme en dos factores que son importantes. Primero, en la enfermedad vascular periférica sube 3 veces más la probabilidad de mortalidad y el uso de silla de ruedas. Es otro factor más que está considerado en este análisis. Con respecto a la edad, en este mismo estudio, señalan cómo a medida que va subiendo la edad, de 50 hacia los 80 años, el riesgo va aumentando de 1, 5 y 9 y sube a 15 veces más la asociación de las causas de muerte, la mortalidad de estos pacientes, cualquiera sea la que está asociada. Ahora, en una mirada europea de los mismos registros, ustedes ven que quiero enfocarme fundamentalmente en la edad, cómo a medida que va subiendo la edad, paralelo va subiendo la probabilidad de fallecer, de 8 sube a 20, sube a 29 veces en los pacientes en diálisis. Y en los pacientes trasplantados, ustedes ven que también con respecto a la edad se produce exactamente lo mismo, pero el alza es muchísimo mayor, de 11,9, sube 28 a 43 veces más la mortalidad en los pacientes con COVID, pero dependiendo también relacionado con la edad. En este gráfico también publicado en el Kine de la misma línea, en la parte, las columnas verdes están el número de pacientes que hay por cada grupo de edad, y en la parte más oscura es la probabilidad de muerte a los 28 días de adquirir la enfermedad. Y ustedes ven que esto aumenta el número de pacientes y también en paralelo aumenta la mortalidad dentro de los 28 días. Eso ocurre en diálisis, pero también ocurre en los pacientes trasplantados, donde a medida que sube la edad va aumentando también el número de pacientes y también la mortalidad. Generosamente el doctor Guillermo Rosa me prestó la información de los registros argentinos, del INCUCAI, donde muestra también que la edad es significativamente diferente en aquellos pacientes que fallecieron de aquellos pacientes sobrevivientes con enfermedad renal crónica. Y en nuestro país, la fuerza de trabajo que creó la Sociedad China de Nefrología con otras sociedades científicas mostró similares, que la edad es un factor determinante, que el 60% de los pacientes en diálisis contagiados eran mayores de 60 años, y que los pacientes fallecidos también, el 50% son los mayores de 60 años. Respecto ahora a los trasplantados, tenemos un número similar en que los ambulatorios, la edad fue un determinante también, los hospitalizados eran personas de mayor edad y estar. Entonces, la experiencia mundial versus la experiencia también que nosotros hemos tenido en nuestros países, con algunos datos que pudimos recopilar, nos muestran que la edad es un determinante importante. También existe el desafío del manejo de los pacientes de no diálisis. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Cómo ofrecer una continuidad del cuidado en el paciente con etapa avanzada, en etapa 4-5? ¿Cómo mantener el control y el contacto con el paciente geronte con analfabetismo y brecha digital? Cuando todo ahora se dice que los permisos se tienen que hacer a través del computador o del celular, cuando las comunicaciones se hacen a través de los medios de comunicación. ¿Qué opciones existe para evitar que los pacientes tengan que ir a tomarse exámenes? ¿Cómo controlar a estos pacientes sin ellos? Quisiera compartir con ustedes una experiencia que está en desarrollo, que la estamos haciendo en nuestro hospital Las Higueras, en Talcahuano, en el sur de Chile, donde estamos trabajando en nuestra unidad de cuidado renal avanzado, unidad de cuidado renal avanzado que, igual que todas las que existen, está enfocado en los pacientes en etapa 4-5, en darles un manejo integral, con un control muy minucioso, muy dedicado a la presión arterial, de la diabetes, los factores nutricionales, la anemia, etc. Y lo que queremos en el fondo es ver cómo va la evolución de ellos cuando egresan, los pacientes egresan a hemodiálisis, peritoneodiálisis, trasplante o bien a tratamiento conservador no dialítico. El año pasado publicamos con la doctora Gloria Valdés una propuesta de modelo para controlar pacientes con hipertensión arterial en su casa durante el periodo de pandemia,
con una propuesta muy sencilla que consiste en que hubiera un control inicial de teléfono, que lo podía hacer la enfermera, el nefrólogo, el nutricionista, y que a través de una evaluación clínica de laboratorio, que pudiéramos estar viéndolo en equipo, pudiéramos la segunda hacerla ya mucho más directa con televideoconsulta con los controles de presión. Usando este mismo modelo que proponíamos en la hipertensión arterial, decidimos utilizar el mismo en los pacientes con enfermedad renal crónica que se controlan en nuestra unidad de renal avanzada, donde hacemos una llamada telefónica, se pregunta acerca del estado general, sobre anamnesis de COVID, si hay síntomas urémicos, cómo está el manejo de los medicamentos, y una vez que se ha tenido todo este primer contacto, se piden los exámenes. Esos exámenes se pidió que el consultorio periférico ojalá pudiera ir a tomarlos a su casa, en la mayoría, o bien, en aquellos casos en que era imposible, traerlos al hospital, pero a una hora determinada y en un lugar separado del resto de los pacientes que tenían que tomarse exámenes, con lo cual disminuir al máximo la posibilidad de contagio. El segundo contacto sí ya es una televideoconsulta, nefrólogo, enfermera, nutricionista, en la cual se chequea más o menos lo mismo que la anterior, pero ahora con una evaluación clínica visual, ya tenemos los exámenes de laboratorio, vemos las indicaciones, reforzamos la educación, la adhesión a la dieta, explicamos cuáles son los signos de alarma, cuándo debieran ir a control, cuándo deben ir a urgencia, etcétera, etcétera, y tratar de mantener la monitorización permanente de estos pacientes. Lo hacemos con un computador, con la ficha clínica y con un simple celular conectado a través de WhatsApp, y podemos mantener ese contacto permanente con los pacientes. Quiero mostrar nuestros resultados, que son bastante, para nosotros, sorprendentes. Nuestros pacientes, teníamos 188 pacientes, el 100% se pudo controlar, 54% están en etapa 4, 56% en etapa 5, y lo más significativo para nosotros fue que el manejo telemédico, sin necesidad de ir al hospital de estos pacientes en etapa 4-5, el 80% fue telemédico, y el 19,7% fue presencial. Nosotros consideramos presencial el hecho de que haya ido una vez al hospital durante el año, pero nosotros lo consideramos presencial. Y que la edad, fíjense que la edad telemédica fue 70% contra 61%, estadísticamente significativa la diferencia. La relación de prestación es que con el número de llamadas, fonoconsultas y videoconsultas, los pacientes tuvieron 4.6 videoconsultas paciente año, lo cual significa que por lo menos cada 3 meses hubo un contacto con el médico, con el equipo médico. Fonoconsultas prácticamente todos los meses había una llamada telefónica o del nutricionista o del nefrólogo o de la enfermera. Lo más llamativo para nosotros también fue que si nosotros comparamos los años anteriores a la pandemia, vemos que los fallecidos, que fueron, aquí están en color plomo, el 2019 fueron 9.2%, el 2020 tuvimos menos fallecidos. Primer signo que nos llamó la atención, que uno pensaría que por no tener los controles iba a fallecer más personas. Y lo otro que fue sorprendente, que el número de pacientes que ingresó a diálisis fue menor que el 2019. Tuvimos menos pacientes que ingresaron a diálisis. Tuvimos menos hospitalizaciones, menos pacientes que fallecieron, menos pacientes ingresados a diálisis, lo cual nos hace replantear un poco los modelos que tenemos. El número de contagio por estar su paciente en la casa sin necesidad de desplazarse fueron 8 pacientes, uno se hospitalizó y tuvo que ingresar a hemodiálisis, otro fue a una residencia sanitaria y después ingresó a diálisis, y el resto continuó en sus controles telemédicos sin mayor problema. Con respecto ahora a la encuesta que se hizo satisfacción a los pacientes, la mayoría, el 90%, dijo estar conforme con la atención recibida en la telemedicina. La atención a través la consideraron tan buena como la atención en consulta, el 90,9% estuvo muy de acuerdo, y en el futuro sí estaría de acuerdo en usar la telemedicina como opción, el 81% de los pacientes estuvo de acuerdo. Ventajas que tendría el modelo telemédico para personas en pandemia con COVID-19 sería que disminuye los controles presenciales, por supuesto, excepto en la urgencia, que hay que tener una educación continua, reduce la diseminación viral, comunitaria y hospitalaria, permite continuidad del cuidado en casa, confinamiento y mantener el distanciamiento social, disminuye el contacto físico con personas que probablemente lo pudieran contagiar, y permite también la evaluación conjunta, porque a través de la telemedicina se puede ver a otros especialistas, en el caso de los pacientes renales crónicos, diabéticos, geriatras, paliativistas, etc.
Quiero sí llevar una reflexión con respecto a que en octubre de 2020 se publica un artículo en la BBC News sobre que el COVID no es una pandemia. Los científicos creen que es mejor atribuir una sindemia. Este es Richard Horton, que escribe en septiembre un artículo en el Lancet, donde dice que la visión de la OMS es que esto es una propagación mundial de una nueva enfermedad, que la causa es un virus y que hay que hacer un manejo epidémico e infeccioso. La propuesta es ver esto, en cambio, como una sindemia, que son dos enfermedades, la infección por COVID, pero por otro lado las enfermedades crónicas no transmisibles, en el contexto además de inequidad social. Nos hace evidente algo que todos sabemos, que probablemente conversamos muchas veces, pero que aquí el COVID nos ha hecho a todos darnos y tomar conciencia absoluta de ello, del impacto que tiene. Recomiendo un abordaje sindémico con las interacciones biológicas y sociales que impactan el pronóstico, el tratamiento y las políticas de salud. Y otorga entonces un valor importante a lo que es la educación, a la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Es incorporar aquellos factores que son sociales también y que son determinantes, como así también el manejo adecuado de las enfermedades crónicas. El no manejo adecuado de ellas provoca entonces que los pacientes sean mucho más susceptibles a ciertas enfermedades. Todos sabemos, y ustedes más que yo, en el sentido de que la salud y la calidad de vida de los pueblos 60 está determinado por varios factores, entre los cuales están las enfermedades, pero los problemas económicos, sociales, las discapacidades, etcétera, son factores importantes. Y los determinantes sociales, que son aquellos que la OMS estableció como las circunstancias que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, todo su entorno, todo su medio ambiente, son importantes y que cuando existen la privación de ellas, ya sea por una carencia de recursos, ya sean materiales o sociales, va a tener un impacto importante en la salud de las personas. De hecho, el Lancet plantea esta correlación que existiría de que todos los aspectos nutricionales, ambientales, familiares, etcétera, influyen en las enfermedades y especialmente en las comorbilidades. De hecho, hay determinantes biopsicosociales que ustedes también conocen bastante y que tienen que ver con factores médicos que afectan y facilitan el acceso a las enfermedades, que las personas tengan mayor susceptibilidad, como son los problemas, las comorbilidades crónicas, la inmunodeficiencia, las limitaciones de alimentación, los problemas de incontinencia, etc. Pero también hay factores psicosociales que favorecen las enfermedades, como la soledad familiar, el aislamiento, los maltratos, la dependencia, los pagos, el tener que pagar con unas pensiones que no alcanzan, la marginación, el atraso tecnológico también, la discriminación, la exclusión social. Todos esos son factores que sumados van a influir. Este es un trabajo que realizaron en la Universidad Adolfo Ibáñez unos estudiantes sobre el apoyo efectivo por la crisis de coronavirus. Ustedes ven cómo la ayuda de compañeros de trabajo en las personas de 55 años para arriba es solamente un 5%, que la ayuda a los vecinos es un 14% solamente en las personas de más edad, y que la ayuda de familiares y amigos es solamente un 34% de diferencia en las personas más jóvenes. O sea, se tiende a dejar a la persona de más edad con más abandono y menos solidaridad en ese sentido. Y ustedes ven en este trabajo, también publicado en nuestro país, un estudio muy bonito sobre el impacto socioeconómico y la mortalidad. Aquí en la ordenada está la mortalidad y aquí está el nivel socioeconómico. Ustedes ven, este es el grupo de 0-40 años y ven cómo la gente de más escasos recursos tiene mayor mortalidad. Pero esto se acentúa más a medida que sube la edad. Ustedes ven que aquí entre los 40 y 60 las personas de más escasos recursos tienen más mortalidad, pero esto aumenta muchísimo más en los 60-80. Por lo cual demuestra que el factor de edad es un factor, pero no es el determinante, sino que los determinantes sociales también influyen, puesto que hay personas de tener mucha edad que tienen bajos niveles de mortalidad. Y eso significa entonces que hay otros factores que están influyendo. Con respecto a las recomendaciones para poder manejar a los pacientes, hay una muy buena recopilación que se las recomiendo, que está en la revista del SLAM, con recomendaciones del manejo. Yo quisiera destacar algunas que son de resumen, que me parecieron muy importantes, publicadas en American Journal of Kidney Disease, para disminuir la transmisión y que hay que reforzarla. El poder tener test ampliados que se pueden hacer con facilidad, que no estén restringidos, el uso de la telemedicina, como ya señalábamos,
la educación comunitaria, el promover el distanciamiento físico. En pacientes que estén en residencias, en hogares, aumentar la pesquisa, incluso los asintomáticos, ir a buscarlos porque pudieran estar ellos también contagiados. Coordinar con los departamentos de salud pública que se les dé más facilidad para los test ampliados y la vacunación, por supuesto, sanitaria, prioritaria. Saneamiento de los servicios de transporte, hacer protocolos especiales, limitar las salas de espera, aislar a los pacientes con COVID positivo, en ese sentido aumentar los espacios que visitan en las clínicas de diálisis, el uso obligatorio de mascarilla, tanto de pacientes y personal, no solamente durante estén en el tiempo de diálisis, sino también cuando vayan a lugares que haya mayor riesgo. También es importante especial control de la edad avanzada y con otros indicadores de fragilidad, promover las voluntades anticipadas, hasta dónde estarían dispuestos a mantener o no una terapia intensiva, promover los cuidados paliativos cuando sea necesario y prepararnos para la poshospitalización de aquellos que sobrevivan, aquellos que puedan volver de la hospitalización. Vamos a tener que tener programas especiales con protocolos de rehabilitación y de kinesiología por las necesidades que ellos van a tener. En resumen, los pacientes geriátricos con enfermedad renal crónica por su alterada inmunidad son muy susceptibles a contagio y riesgo de morbimortalidad. La infección es mayor en pacientes en diálisis, especialmente en residencias de estadía larga. La mortalidad en ese grupo excede al 20%. Los pacientes con enfermedad renal crónica y ancianos, y mayormente en diálisis, requieren especial cuidado a través de un testeo frecuente, vacunación precoz. Y el tratamiento aún es incierto. Por lo tanto, lo que nos queda y la más efectiva estrategia es todavía y sigue siendo la prevención como una opción de tratamiento. Tenemos que tener protocolos de manejo conjunto, nefrogeriátricos, y promoverlos en la literatura. Promover y utilizar la telemedicina cuando esto sea posible, establecer protocolos de asistencia al hospital, cuándo deben ir, informar bien a la familia a través de la fonoconsulta o de la video a través de telemedicina, y cuándo deben ir a los controles presenciales. Incorporar los determinantes sociales, las estrategias en intervenciones sanitarias en tiempo normal y ver cómo podemos ayudar en esos otros aspectos que son tan importantes como la infección viral, propiamente tal en lo que es la sindemia. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Es que no estábamos preparados y por lo tanto debemos prepararnos, porque esta no es la última infección viral que vamos a tener, no es la última emergencia que vamos a tener de esta magnitud, y por lo tanto tenemos que tener una responsabilidad frente a los pacientes de estar preparados para ofrecer la mejor medicina que podamos hacer. Quiero finalmente hacer un homenaje a nuestros nefrólogos latinoamericanos que han fallecido en esta pandemia, a quienes les doy mis honores y dedico esta presentación. Es cierto que hay otros más que lamentablemente también han fallecido, que no pude acceder a sus nombres. Hay también personal de la salud, enfermeras, nutricionistas, paramédicos que han estado ayudando y también han fallecido. A todos ellos nuestro reconocimiento, nuestro respeto en esta epidemia que estamos viviendo, y les invito entonces a recordarlos en estos momentos. Muchas gracias a todos por su participación y los invito ahora a la discusión que vamos a tener en la mesa redonda sobre este tema y podamos todos compartir. A cada uno de los profesores y también a cada uno de ustedes, queridos amigos participantes, vamos a ir rápidamente al panel de preguntas y hay aquí algunas para el doctor Claudio Corradino. Nos pregunta el doctor Manuel Cerdas desde Costa Rica, ¿cuál es su opinión del uso de la fórmula Huge para diferenciar senescencia renal versus enfermedad renal crónica? Sí, hola, buen día, sí. Gracias por preguntar. En general, uno cuando tiene un filtrado bajo en un adulto mayor, se pregunta si eso corresponde a una enfermedad renal crónica clásica establecida o es simplemente un filtrado bajo sin ninguna otra significancia en el sentido de la evolución del paciente como enfermo renal crónico. Esta fórmula Bugue se basa
Por eso la sigla H es de hematocrito, la U de urea y la G de género. Esto se basa en que algunos estudiosos de riñón senil se han dado cuenta que hay una conservación de la capacidad del riñón senil de mantener la fabricación de eritropoyetina normal. Y también que los pacientes preservan la fracción de excreción de urea. Entonces, el paciente mayor de 70 años, con filtrados menores de 60, con esta fórmula uno puede determinar si se trata de una enfermedad renal crónica establecida clásica o es simplemente una hipofiltración renal senil. Esto se puede combinar para aumentar la sensibilidad con el examen de orina completa clásico, que si uno lo encuentra alterado, la sensibilidad de screening de enfermedad renal crónica con hipofiltración renal senil aislada aumenta hasta un 98%. Con lo cual es una herramienta más que ayuda al nefrólogo a determinar si el paciente tiene, digamos, una enfermedad renal crónica que debería comprometerlo, o es simplemente el riñón senil con su filtrado bajo aisladamente, que eso no comprometerá la evolución futura del paciente. Nos ayuda a determinar, a discriminar enfermos renales crónicos establecidos clásicos de los que son solamente un hipofiltrado renal senil aislado. Eso no sé si contesta la pregunta. Es una buena herramienta para poder discriminar estos dos grupos de pacientes más importantes cuando uno ve un filtrado bajo menor de 60 en los adultos mayores de 70 años. Así se ha establecido este trabajo del grupo de Gregori. Doctor Sánchez, yo ahora tengo una pregunta acá con respecto a la albúmina y su reflejo en la enfermedad renal crónica. En la encuesta habitual que se hace por el nivel de albúmina en nuestros pacientes, pregunta alguien de Chile, digamos, es alrededor del 54% de los pacientes tienen albúmina de 4 hacia arriba. Entonces, llama la atención que tengamos tan, comillas, buena albúmina en pacientes que ya tienen un daño renal avanzado. Y en ese sentido nos ha dejado como un poco preocupados, digamos, de cómo reflejo la albúmina como daño renal o potencial daño renal cuando estos pacientes, teniendo daño renal, estando ya en diálisis, mantienen una albúmina no tan deteriorada como uno pensaría. ¿Qué nos diría usted como para orientarnos en ese sentido? Sí, realmente es lo que siempre hemos visto los nefrólogos con preocupación, porque la albúmina ha sido el marcador habitual, ¿verdad?, de estado nutricional. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo ahora es que cuando la albúmina realmente disminuye, es porque ya el estado inflamatorio es o muy avanzado o el estado nutricional del paciente está realmente muy deteriorado. Entonces, no es que no funcione, pero para seguimiento de los pacientes que están en diálisis no es lo más recomendable como nosotros pensábamos. Sí, las medidas antropométricas, como demostré en el estudio, sobre todo el estudio de Berlín, ¿verdad?, que también el doctor Corradino lo menciona, categóricamente se dice que tenemos que medir antropometría en los pacientes. Y claro, la albúmina ayuda, pero también lo demostré que está presente la hipoalbuminemia cuando realmente es un extremo del estado nutricional del paciente o bien del estado inflamatorio. También preguntan acá en relación a si la albuminuria es independiente del estado nutricional, y sí, es totalmente independiente. O sea, no tiene que ver que el paciente esté bien nutrido o mal nutrido. La albuminuria sí es una expresión, sobre todo en enfermedad renal crónica, de que hay un estado inflamatorio más que un estado nutricional. Yo diría que la albúmina sí nos sirve más que para estado nutricional, como lo demostré, como un marcador de mal pronóstico, es decir, de mortalidad en los pacientes. Okay, gracias. Aquí hay una pregunta para el doctor Bonelli,
Preguntan, en vista de la prevalencia e incidencia de pacientes mayores de 75-80 años en terapia de reemplazo renal, ¿sería imperativo individualizar a cada paciente para determinar si recibirá tratamiento dialítico o conservador? Ahí, como lo manifesté en la conclusión, la gran problemática que se nos presenta a nosotros en ese grupo etario es que está llegando muy tarde para hacer las correctas evaluaciones. Por eso es indispensable que nosotros desarrollemos las unidades ERCA. Esas unidades nos van a permitir, en el transcurso del tiempo, muchos meses antes del inicio o no de su diálisis, de poder evaluar qué tratamiento sería más conveniente para ese paciente de acuerdo a las comorbilidades que tenga. Como verán, hay una cantidad de test que se le hacen y demás que nos va a permitir o discernir, de acuerdo a las comorbilidades, qué tratamiento sería más beneficioso para conservar su estado de salud y no que el tratamiento sea perturbador para su futuro. Gracias. También pregunta, ¿y están de acuerdo con la obesidad, paradoja de la obesidad? Y se hace el comentario en caso de los ancianos, principalmente la obesidad sarcopénica, ¿verdad? Claro, lo que resulta protector y menor mortalidad. ¿Se monitorearía la pérdida de grasa por los procesos inflamatorios o sería mejor dejar al paciente con la obesidad y mejorar de alguna manera el ejercicio físico? No sé si la obesidad es un mal pronóstico. Ya la obesidad produce albuminuria, lo que ya estaría marcando un mal pronóstico. Muchas veces la obesidad, o como lo manifesté en un diapositivo, la antropometría, como recién manifestaron, podría ser una mala evaluación del paciente. La actividad física evidentemente favorece el no perder la masa muscular, disminuye la sarcopenia y que eso sería un buen factor pronóstico para los pacientes. Pero la obesidad es un mal indicador. Así es, unas dos últimas preguntas, una para el doctor Zúñiga. ¿La pandemia podría reforzar el concepto de optar por manejo conservador en pacientes de edad avanzada? ¿Se ha observado alguna incidencia en alguno de los países de la región? No tengo información en ese aspecto que ha pasado en la región. Lo que sí puedo decir de que corroborando lo que dice Carlos Bonelli, nosotros tenemos la unidad de cuidado renal avanzado, nuestra UCRA, y eso nos ha permitido hacer una medicina mucho más personalizada, una medicina de precisión, de manera de ofrecer a los pacientes la mejor opción para su edad, su contexto social, familiar, sus deseos, su condición general. Y eso creo que es un avance enorme si nosotros presentamos las unidades de cuidado renal avanzado como la opción de una medicina de precisión individualizada. Yo creo que eso es lo que más hemos aprendido en esta pandemia, individualizar la terapia, y hemos ganado, de todas maneras hemos ganado, los pacientes fundamentalmente y nosotros como equipo de salud. Muy bien, estamos, ¿sí? ¿Algún comentario final? No, estamos bien. Sí. ¿Algún comentario final del panel? Ya para ir cerrando en este último minuto, que ha sido una extraordinaria conferencia, y yo creo que cada vez estamos viendo más enfermos renales crónicos de edad avanzada en los estadios prediálisis y la verdad es que el seguimiento del estado nutricional, la correlación con la progresión, la selección adecuada de la terapia de reemplazo de estos pacientes, creo que debe ser importante. ¿Algún comentario al respecto final? Tan solo podríamos agregar que la adecuada selección de los pacientes para los tratamientos, ya sea sustitutivo de la función renal o conservador, va a asegurar la calidad de vida, que es lo que nosotros tendríamos que privilegiar sobre los pacientes, inclusive sobre los adultos mayores. Okay. Yo, bien cortito también, porque estamos contra el tiempo, que en las catástrofes, en las epidemias, no podemos abandonar a nuestros pacientes ancianos, estén en la condición que estén. Y si están como nefrópatas, nosotros nefrólogos que nos hemos dedicado a la nefrogeriatría tenemos que protegerlos y cuidarnos. Yo creo que eso es como el mensaje final que hemos aprendido.
Muy bien, agradecemos entonces a cada uno de los profesores, a todo el auditorio y hemos finalizado en tiempo y les invitamos a adherirse al resto de actividades de este SLAM